Muy bien, buen día. Buen día. Dios les bendiga a todos. Damos gracias al Señor por estar acá. Muy bien, antes de leer la palabra y el pasaje que nos toca el día de hoy, les voy a comentar una película que vi ayer a la tarde. Capaz que la vio alguno. La película se llama The Help y ha sido traducida como Historias Cruzadas, nada que ver, pero bueno. Es la historia es de una chica que vive en Mississippi, Estados Unidos, y cuenta un poco el rol que cumplían las sirvientas negras en las casas de los blancos ricos en aquella época. ¿La vieron? No. Una película recomendable, linda película. Ahora, obviamente yo estaba meditando en la palabra que íbamos a compartir en esta mañana y hubo ahí una escena, no les cuento la película porque véanla si quieren, si les gusta. Pero había una escena muy particular. El conflicto de la película es la situación de las sirvientas negras en esa sociedad, que eran, aunque la esclavitud ya no existía más en los Estados Unidos, eran prácticamente esclavas. Bueno, hay varias historias. Una mujer, cuando se murió, dejó en el testamento: te dejo a la empleada para vos. Y no, era una empleada, no es que fuera una esclava. Todo, una cosa muy fea. Pero bueno, había una familia donde vive esta chica, que es la protagonista de alguna forma de la película, donde eso no era tan así. Donde había una empleada que había trabajado para ellos toda la vida. Toda la vida había trabajado para ellos. Es más, la había criado a esta chica. Y la querían mucho. Resulta que la chica se va a vivir a la ciudad porque estudia en la universidad, y cuando vuelve a su casa, la negra esta, la empleada, no está más. Y le pregunta a mamá: ¿qué pasó, mamá? ¿Por qué no? No, dice, renunció, se fue. ¿Cómo que renunció? Sí, se fue. La vi ir a ver. No, se fue de acá, de la ciudad, se fue con el hijo a otra ciudad. No está más, se fue. Bueno, la chica dice: qué lástima, yo la requería, me peinaba, me hacía la ley, todo, mucha relación, una relación de amor. Y en esa familia, digamos, que eso estaba bien, digamos, dentro de todo. Bueno, al final de la película se revela por qué la mujer esta no está más en esa casa. Resulta que esta mujer pertenecía a la clase alta, a un club ahí medio de mujeres. Y un día le dan un premio a ella, y así que recibe a todo este club ahí en su casa. Y viene de otro pueblo, cae justo a la casa. En ese momento, mientras están todas estas mujeres de prestigio ahí, llega la hija de la empleada negra. Y toca la puerta y dice: vengo a saludar a mamá. ¿Pero cómo? Dice: vos no venías. No, sí, pero yo vine a saludar a mamá. Bueno, no, pero ahora estoy ocupado, qué sé yo. Y la piba como que no le gusta que la traten así, porque no está acostumbrada a que la traten así, se manda ahí. Y resulta que la presidenta de esta asociación de mujeres era malísima, una señora malísima que despreciaba a los negros como la mayoría de la sociedad de aquella época. Y entonces la mira a la dueña de casa y le dice: no sé vos, pero yo estas cosas no las permito. Y en ese momento la mujer... La chica estaba acostumbrada a pasar, la esclava era la sirvienta, se sentía muy en su casa, pero ahí justo en ese momento había gente, había cierta gente. Y ella, aunque no quería hacer eso, se sintió obligada a maltratar a esta mujer. Y primero le dice la hija: andate, salí de acá. Y termina echando a la mujer, la termina echando, le dice: estás despedida. No aparezcas nunca más por acá. Una mujer que, no sé, 40, 50 años trabajando en esa casa. La echa. Bueno, y ella le tiene que contar esa historia a su hija. Véanla después de la película. Mientras yo veía esa escena, yo pensaba: qué tristeza la de esa mujer. Tener que hacer algo o actuar movida por el qué dirán. Ella en ese momento no quería echar a la esclava. Es más, si hubieran estado solas, pasaba la hija de la estoy diciendo esclava porque las trataban como esclavos, pero ya no eran esclavos. La hacía pasar
no había ningún problema, pero justo ahí había estas mujeres y ella quería agradarles a ella. Quería que la consideraran una igual. Y entonces termina ella haciendo algo que no hubiera hecho, pero lo termina haciendo. Y tiene que ver con, y acá vamos a lo que el pasaje de hoy nos va a decir, con dónde está puesta la lealtad de nuestro corazón. ¿Dónde está puesta la lealtad de nuestro corazón? ¿Qué es lo importante para nosotros? ¿A quién queremos agradar? ¿A quién nosotros tememos? La verdad es que a la larga o a la corta lo que hacemos, lo que decimos, muestra un poco dónde está nuestro corazón. El Señor Jesús dijo alguna vez, donde esté vuestro tesoro, ahí va a estar el corazón de ustedes. Ustedes van a estar dispuestos a sacrificar cosas, van a estar dispuestos a esforzarse solo por aquello que ustedes consideran valioso. Todo lo que ustedes hagan al final va a ser por conseguir lo que para ustedes es valioso. En ese momento, para esta mujer, el amor y el reconocimiento y el respeto a esta criada que había estado tantos años con ella era importante, pero más importante fue lo que pensaran los demás, ser aceptada por los demás, el temor al que dirán, porque en aquella sociedad hay un detalle que a nosotros nos parece irracional, pero en aquella época, en las ciudades, especialmente en esa zona, en Mississippi, cuando vos tenías sed había canillas en la calle. Bueno, había canillas para blancos y canillas para negros. En los colectivos estaban divididos en secciones. La mitad de adelante era para los blancos, y los blancos subían por adelante, la mitad de atrás era para los negros. Y si un negro subía y la mitad delante de blancos, había 3 nada más, y había un montón de asientos libres, y atrás no había ningún asiento libre, igual tenía que ir a la zona de los negros y sentarse ahí o quedarse parado ahí. Así tan terrible era la división que había. Había iglesias para blancos y iglesias para negros. El Evangelio rompe esas barreras y bueno, y gracias a Dios eso está haciendo. Pero muchas veces la cultura influye demasiado en nuestros corazones y en realidad lo que debe permear nuestros corazones es otra cosa, y es la palabra de Dios. Pensando en eso, piensen en esta mujer, piensen en la tragedia de hacer algo que incluso uno no quiere hacer, no está convencido de hacer, pero hacerlo porque tiene temor. Hablan sus Biblias, por favor, en Hechos, capítulo 16, y hoy sí vamos a terminar el capítulo 16. Para darles un poco de contexto, lo último que leímos fue Pablo y Silas en la cárcel, orando, cantando, el carcelero que se convierte, etc. Y entonces en el versículo, Hechos 16, versículo 36. No, perdón, 35 al 40. Hechos 16, 35 al 40. ¿Lo tiene? Bien. Dice la palabra del Señor. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad.
Y entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. La primera idea o el primer concepto que nosotros vemos en este pasaje es sencillo. Un corazón cuya lealtad no es para Dios va a tener lealtad o va a actuar a favor de sí mismo, de sus deseos egoístas, va a estar centrado en sí mismo. Un corazón que no mira a Cristo es un corazón que se mira a sí mismo, que es autorreferencial, que está pensando siempre en lo que quiere, siempre está buscando su conveniencia. Y eso es lo que nosotros vemos en los magistrados. Yo, mientras leía los primeros 2 versículos, me hacía una pregunta. Los primeros 2 versículos nos dicen que al otro día, ¿se acuerdan, no? Un día va caminando Pablo con Silas, una chica que va gritando atrás, Pablo se da vuelta, la libera de ese demonio, los dueños de la chica se quejan, entonces los magistrados, la gente los lleva ahí, los magistrados dicen, ¿qué bárbaro? Y latigazo, metan los presos a estos 2 por alborotar la ciudad, y pasa la conversión. Todo pasa son 2 días, es al otro día lo que pasa esto. Y entonces al otro día los magistrados deciden liberar a Pablo y a Silas. ¿Por qué? ¿Por qué deciden liberarlo? Esa es la pregunta que yo me hacía. ¿Por qué ellos deciden darle libertad a Pablo y a Silas? Algunos comentaristas piensan que de repente ellos pueden haberse enterado de lo que pasó la noche anterior. ¿Se acuerdan, no? La noche anterior hubo un gran terremoto, el carcelero casi se mata porque pensó que todos se habían escapado. La Biblia no lo afirma, así que la verdad es que no sé si podemos pensar nosotros eso. Algunos incluso han llegado a decir, no con buenas intenciones, que Pablo y Silas van a ser liberados por influencia de Lidia. Lidia, nosotros vimos, era una mujer de negocio, una mujer importante en la ciudad. Entonces algunos dicen, Lidia fue y les dijo que Pablo y Silas eran conocidos de ella, que usó su influencia para liberarlos. Tampoco podemos nosotros afirmar eso. Pero hay algo que nosotros tenemos que observar. Los magistrados, vamos a decirlo así de alguna forma, para que la palabra acá usa magistrados y alguaciles. Sería como los jueces y la policía, los que deciden y los que ejecutan lo que los otros deciden. ¿Se entiende? Bueno, nosotros leímos cuando Pablo y Silas llegan a Filipos que Filipos era una colonia romana, es decir, tenía el estatus de una ciudad romana. Se guiaba por las leyes romanas y todo dependía de Roma. Bueno, Roma, si nosotros pensamos en Roma y el imperio que ellos forjaron, nosotros tenemos que pensar en varias cosas. ¿Sí? ¿Han visto películas ustedes de Roma? ¿Qué tenían ellos? Bueno, tremendos ejércitos. Eran muy fuertes militarmente. Muy fuertes. ¿Qué otra cosa tenían? Eran una sociedad muy corrupta y muy disoluta. Tenían un montón de dioses, prácticas tremendas. Era una sociedad. Otra cosa, intriga política, intriga por el poder, mucho asesinato, mucho emperador asesinado, que gobernaba uno y había 2 o 3 que no lo querían y no pasaba nada, armaban algo así, se armaba una revolución y a veces lo envenenaban. Toda una vida política muy agitada. Pero hay algo bueno que tiene el Imperio Romano. Vos no estudiás Derecho, ¿no? ¿Alguien empezó a estudiar Derecho alguna vez acá en su vida? Derecho. Bueno, Karina. Hoy en día, 2000 años después, si ustedes van a ser abogados, una materia que van a tener, o 2, es Derecho Romano. Si alguien quiere aprender Derecho, una materia va a ser Derecho Romano. Vos tenés que aprender, para ser abogado, cómo se manejaba la ley romana, cómo era la ley romana. ¿Por qué? Porque era ejemplar, porque fueron muy buenos en eso. Toda nuestra Latinoamérica, desde México hasta acá, está muy influida por el derecho romano. Muchas de las cosas que nosotros hacemos hoy en día
tienen que ver con el derecho romano. Esto, por ejemplo. O nuestra ceremonia del matrimonio civil tiene mucho que ver con el derecho romano. Para los romanos las leyes y que se cumplieran las leyes era muy importante. Los magistrados, cuando meten preso a Pablo y a Silas, están cumpliendo con la ley romana. Eso lo podían hacer. ¿Qué no podían hacer? Castigarlos, sin antes haberlos juzgado. ¿Por qué no podían hacer eso? Porque Pablo y Silas no eran ciudadanos comunes. Si era un esclavo el que estaba... Me animo a decir que si era un esclavo el que iba a ser juzgado, directamente ni lo juzgaban los magistrados, el dueño hacía lo que quería. Pero si era cualquier ciudadano, las normas eran ciertas. Pero en el caso de los ciudadanos romanos había varias leyes, 3 por lo menos, tienen nombre las leyes, que protegían los derechos de los ciudadanos romanos. Un ciudadano romano tenía un estatus especial en esa sociedad. Y había leyes que lo protegían. La policía o las autoridades no podían agarrarlo y pegarle sin antes juzgarlo. No podían castigarlo sin antes juzgarlo. Sin meterlo preso. Detenerlo para averiguar, para ver qué es lo que había pasado, sí. ¿Por qué los magistrados no se detuvieron a evaluar y a hacer lo que tenían que hacer? ¿Por qué terminaron pegándoles a Pablo y a Silas y aprisionándolos? Porque la gente se los pidió. Ellos estaban ahí en el foro, en la plaza, en el centro de la ciudad, estaba donde se impartía justicia, y de repente cae un montón de gente alborotada, los lleva, dice a Pablo y a Silas, los prendieron, o sea, los llevaron a los empujones, a arrastrones, y los acusaron ahí delante de todo. ¿Qué quieren ellos? ¿Qué quieren los magistrados? 2 cosas quieren los magistrados. Primero, agradar a la gente. Ellos actúan como actúan ¿para qué? Para agradar a la gente. ¿Y qué quieren impedir? Que haya lío. Porque Pablo y Silas están causando lío en la ciudad. Y quieren impedir el alboroto. Ese alboroto ahí, el que se armó con ellos, cuando la esclava fue liberada, pero también que no haya más alboroto. Y entonces, ellos lo que hacen es prenderlos y actúan de manera apresurada y los castigan. No fue muy severo el trato, digamos, o sea, para esa época. Hoy nadie te puede pegar, espero. Pero en aquella época había como grados. Nosotros vamos a encontrarnos más adelante con un momento en el que Pablo, cuando lo van a castigar, el método de castigo que van a usar con él puede significar que él va a morir. Así de cruento es. Y entonces, antes de que pase eso, él saca la carta que sacó acá en este pasaje. Yo soy ciudadano romano. Y entonces ahí, no, pará. Detengamos todo esto, no le podemos pegar porque es ciudadano romano, hay que ver. ¿Sí? Ahí en ese momento era su vida la que estaba comprometida. Acá no. Fue que, o sea, tendrían unas varas, tendrían algo, no sé. Pero les pegan, es feo, pero les podrían haber pegado peor. ¿Sí? Ahora, ellos ni se detuvieron a pensar si los otros eran ciudadanos romanos. No se detuvieron no juzgaron si había justicia. Lo que sí la ley los obligaba a hacer era preguntarles a Pablo y a Silas. O sea, si a vos te acusan de algo, la ley hoy, nuestra ley, te da a vos el derecho de defenderte. ¿Dónde está la defensa de Pablo y Silas? No hay. Los llevan a los empujones, la gente los acusa, empiezan a los gritos, y estos, sin pensarlo, agarran y dicen, denle unos buenos latigazos y llévanlo y métanlo preso. Así se dejan de jorobar esta gente. ¿Qué buscan? ¿Dónde está la lealtad? Y acá está el tema. La lealtad de los magistrados, ¿en dónde está puesta? Bueno, en ellos mismos. La razón por la que los magistrados actúan como lo hacen es su lealtad a ellos mismos y a su posición. Ellos están ahí, están cómodos, ¿se entienden? Ellos son funcionarios romanos,
ganan bien, están bien posicionados, quieren que eso siga así, quieren que la ciudad siga funcionando como viene funcionando, quieren ellos tener la posición que tienen. Yo estoy bien así, estoy cómodo así, si estos tipos vienen a alborotar eso, yo no quiero que eso pase. Yo quiero que la gente se siga comportando como viene, quiero que todo siga funcionando como viene funcionando. No quiero que la comodidad mía se altere de ninguna forma. Y entonces meten presos a Pablo y a Silas porque quieren evitar el alboroto y mantener a la gente conforme. La lealtad en sus corazones era hacia el sistema que les había permitido alcanzar esa posición. ¿Se entiende? Había un sistema, una sociedad que les había permitido a ellos tener una posición de privilegio y ellos no quieren perder eso. Para eso tienen que tener el favor del pueblo, tienen que tener una ciudad ordenada, ¿sí? Porque se empezaba a ver alboroto, los informes de que hay alboroto en Filipos llegan a otro lado y las autoridades dicen, bueno, estos no están cumpliendo bien su misión, saquémoslos, pongamos a otro. Ellos quieren permanecer ahí y quieren asegurarse de aquietar las cosas, planchar, que no pase más nada. Y entonces este pasaje nos hace pensar en, yo pienso, ¿no? ¿Qué motiva lo que yo hago? ¿Cuántas veces nosotros mismos actuamos movidos por la intención de nuestra comodidad, de conservar nuestra comodidad, de que las cosas sigan como siempre? Y la verdad es que nosotros, no está mal evitar el conflicto. Digo, por ahí en alguna etapa de mi vida, el conflicto fue una presencia permanente y yo no quiero vivir eso, yo quiero paz. Yo entiendo que el Evangelio produce paz en nosotros, en una familia que vivía con conflicto, todos los miembros de esa familia llegan al Señor, el Señor empieza a orar en ellos y la familia cambia. Pero la verdad es que el Evangelio también genera incomodidad todo el tiempo. El Evangelio siempre va a generar incomodidad. De eso se trata. El miércoles Néstor estuvo enseñando sobre el arrepentimiento. Bueno, el cristiano se caracteriza por una vida de arrepentimiento, de arrepentirse. ¿Por qué? Porque todo el tiempo la palabra del Señor nos va mostrando cosas que nosotros tenemos que cambiar en nuestras vidas. Y nos va mostrando cómo hacerlo. El Evangelio produce cambios en nosotros que solo el Evangelio puede hacer. ¿Pero cómo lo hace? Bueno, nos incomoda. El Evangelio a través de otros hermanos, a través de la lectura de la Biblia, a través de escuchar un sermón, disculpen, a través de cualquier cosa, nos genera incomodidad a nosotros. El hombre no quiere la comodidad. El hombre quiere evitar el conflicto todo el tiempo. Y la verdad es que el Evangelio va a producir eso en nosotros. Nos va a sacudir, nos va a impactar, nos va a cuestionar. Esa es la palabra. No está mal que el Evangelio nos cuestione. Es necesario que el Evangelio nos cuestione. Esto que estás haciendo, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Dónde está la lealtad de tu corazón? ¿Está en Cristo o está en vos mismo? En conservar tu posición, en conservar tu prestigio, en que otros crean lo correcto de vos, que los otros te aprecien, que los otros te valoren. ¿Está mal eso? No está mal, es bueno que los otros te aprecien. ¿Pero aprecio de qué? Vos buscás intencionalmente eso y entonces terminás aparentando ser algo que en realidad no sos para que los demás piensen bien de vos. Bueno, si es así, tu lealtad es hacia vos mismo, no hacia el Señor. ¿Se entiende? No es fácil, pero cuando nosotros estamos dispuestos a aceptar que nos hemos equivocado, bueno, eso es dejar que el Evangelio nos cuestione. Bueno, sí, me equivoqué. Cuando vos decís me equivoqué, el otro dice, bueno, ¿ves? Que se equivoca. Sí, se equivoca. Pero yo no quiero que vos pienses que yo soy perfecto. Porque el Evangelio nunca nos lleva a eso, a vivir en la apariencia. El Evangelio siempre, no está mal. No está mal, sí está mal, pero todos nosotros pecamos todo el tiempo. No tenemos que hacer publicidad de nuestro pecado. No tenemos que andar diciéndole a todo el mundo que somos pecadores. Porque si no los bendice, no los bendice. Pero si hemos pecado contra alguien, tenemos que reconocerlo y pedir perdón.
Y si no hemos pecado contra nadie en particular y hemos pecado contra Dios, y vamos a tener que hablar con alguien y pedirle que ore por nosotros, pedirle que nos ayude, que nos aconseje. Ahora, si nuestra preocupación está en que los demás piensen que nosotros somos buenitos, no vamos a estar dispuestos a eso. Y ahí está, el tema está, entonces, ¿dónde está nuestra lealtad? O nuestra lealtad está puesta en el Señor, o nuestra lealtad está puesta en nosotros mismos. Y al final queremos agradar a los demás, pero porque nos interesamos por nosotros mismos. Queremos que los otros piensen de nosotros algo que no somos. Y vivir así es esclavizante. Es dolorosísimo. Vivir siempre pensando en actuar y vivir de una forma que haga que los demás piensen algo de mí. Pablo llama a considerar al hermano en lo que yo hago. Por amor, no por temor. ¿Se acuerdan? Corintios, él dice, bueno, miren hermano, si usted, hay gente que piensa que comer la carne sacrificada a los ídolos está mal o hace mal. La verdad que yo creo que es una pavada y que es carne y no pasa nada. Pero si yo voy a comer delante de mi hermano y hacer eso delante de mi hermano le puede hacer mal, bueno, yo no como. Entonces yo actúo pensando en mi hermano, pero porque amo a mi hermano, no porque temo. Mi lealtad sigue siendo hacia Dios, y la lealtad hacia Dios la expreso en lealtad hacia mis hermanos, en amor a mis hermanos, pero no en temor. Estos magistrados lo que hacen es finalmente actuar movidos por su lealtad a sí mismos. Obviamente no pueden actuar de otra forma, porque no han conocido al Señor. Un corazón que no ha conocido al Señor, que no ha nacido de nuevo, siempre va a ser leal a sí mismo. Y eso es malo, porque ser leales a nosotros mismos, centrarnos en nosotros mismos, dicho de otra forma, es ser ¿qué? Egoístas. Y el Evangelio nos despoja de nuestro orgullo y de nuestro egoísmo. Dos palabras que ahí van unidas. El orgullo se jacta de lo que es. El egoísmo se centra en lo que uno es. Y el Evangelio nos libera de eso. El Evangelio nos libera de eso. Y entonces, la verdad inicial que yo veo acá es esta. Un corazón que no tiene su lealtad para con Cristo es un corazón que tiene una lealtad egoísta hacia sí mismo. Vamos al versículo 37 y vamos a ver la segunda parte del pasaje. Por ahí vamos a hacer un poco foco. La conclusión del pasaje está en el versículo 40, en el último versículo. Entonces llegan estos hombres y les dicen, ustedes piensen un poquito. El carcelero los había metido a Pablo y a Silas en la última celda. Pasa todo lo que pasa, él se convierte. Y al otro día llega la policía y les dice, dicen los jueces que los larguen nomás. ¿Qué habrá pensado el carcelero? ¿Cómo se habrá puesto? Piensen ustedes. Contento. Está contento. Él dice, qué bien. No va a haber juicio, no va a haber... ¡Qué bien! Porque estos que yo metí preso y que los metí al fondo de la celda, ahora se convirtieron en mis hermanos en la fe. Yo quiero lo mejor para ellos. Van a ser libres, qué bueno. Y entonces va y le dice a Pablo y a Silas, Pablo, Silas, mandan a decir los carceleros, vení, que te podés ir tranquilo, márchese en paz, no pasa más nada, tranquilo. La palabra paz acá es eirene, no va a haber más problema, no va a haber más conflicto. Se terminó. Vayan tranquilos. Y Pablo le sale con un martes 13. Ah, no, yo no salgo. ¿Cómo que no salís? ¿Cómo que no te vas? No, así no. Y yo quiero que piensen, porque la pregunta es esta. ¿Cuál es la pregunta que uno se hace? ¿Por qué Pablo reacciona así? No tiene lógica su reacción. Estuviste preso y ahora te dicen, andá nomás, ¿qué haces vos? ¿Sabés cómo salís? No, Pablo dice, no, yo no, así no. Y fíjense, y él les va a señalar, les dice, Pablo les dijo, les va a marcar 3 errores que cometieron estos magistrados. Azotarnos públicamente.
O sea, les dieron azotes delante de todo el pueblo, de toda la ciudad. Los humillaron, los afrentaron. Pablo, escribiéndole una carta a los filipenses, después va a decir: nosotros en su ciudad hemos sufrido afrenta, ofensa, nos ofendieron, porque nos trataron como viles criminales mientras nosotros no lo somos. Nosotros somos heraldos del Evangelio. Nos trataron como criminales. Así que nos castigaron públicamente. Y lo hicieron sin sentencia judicial, porque no habían juzgado aquello de lo cual nos acusaban. O sea que nos castigaron sin fundamento. Y es más, y acá saca la carta ganadora: siendo ciudadanos romanos. Nosotros somos ciudadanos romanos. Y ustedes actuaron así. Y ahora nos quieren sacar por la puerta de atrás y que nadie nos vea. No, que vengan ellos y me vengan ellos a mí a decirme que yo me puedo ir tranquilo. Pensemos un poquito en este tema de la ciudadanía romana. Nosotros sabemos que Pablo era un ciudadano romano. Pablo había nacido en una ciudad de Asia que se llama Tarso, de Cilicia, ¿se acuerdan? Ahí, por nacer ahí no era ciudadano romano. Y Pablo, más adelante, en alguna circunstancia, él va a comentar que él es ciudadano romano y que lo es por nacimiento. Es decir, él es ciudadano romano porque su papá era ciudadano romano. La ciudadanía romana era como un premio que a vos te daba el imperio por ser una persona importante, relevante, por ser alguien que había aportado algo a la sociedad. Pablo dice que él es ciudadano romano y lo es. No se sabe, a veces tenían como una especie de tablilla donde eso estaba inscrito. Yo no sé si no hay forma de decir si Pablo andaba con eso todo el tiempo para mostrarlo, si lo tenía guardado en algún lado, como un pasaporte con él. No lo sabemos. Tampoco sabemos nosotros si Pablo quiso decir, porque algunos dicen, pasa que Pablo quiso decir que era ciudadano romano y no lo dejaron. No dijo. Bastaba decir, cuando a vos te metían preso, si te iban a castigar, bastaba con decir, soy ciudadano romano, y se paraba todo y las cosas ahí cambiaban. Y Pablo ahora lo revela. Tema acá. Si Pablo dijera que era ciudadano romano y no lo era, el castigo era cárcel o muerte. Así, porque para ellos era muy, muy, muy importante. Más adelante, el Imperio Romano va a entrar cada vez en mayor decadencia y va a haber la posibilidad de comprar la ciudadanía romana. Y era algo muy deseado y muy caro. Había gente que trabajaba muchísimo, criminales, qué sé yo, vendedores de esclavos, traficantes, todas esas cosas, gente que era rechazada, pero bueno, de repente él en algún momento juntaba mucha plata y compraba la ciudadanía romana. Y entonces de esa forma garantizaba que sus hijos tuvieran la ciudadanía romana y fueran parte de una élite de la sociedad. La sociedad romana estaba dividida en clases sociales muy, muy, muy marcadas. Estaban los patricios, la gente, los nobles, como decimos, como podríamos nosotros decir, y después estaba el vulgo, la gente común, y después estaban los esclavos. Bueno, había gente del vulgo que eran libres, pero que no eran patricios, que de repente eran personas muy inteligentes, y hacían grandes negocios y ganaban mucha plata, pero los patricios siempre lo iban a mirar desde arriba, porque ellos habían nacido ya así. Estos otros eran unos, no sé cómo decirlo, pero que habían ahí surgido, unos piojos resucitados, por decirlo de alguna forma. Pero ahora esta gente podía comprar la ciudadanía romana. Pablo no la había comprado. Pablo la tenía por causa de su padre. O sea que era un ciudadano romano realmente hecho y derecho. ¿Qué implicaba para los magistrados haber actuado así con Pablo y Silas? No lo dice, porque el que dice siendo ciudadanos romanos, lo dice Pablo, pero él usa el plural. ¿Quiénes son ciudadanos romanos? Tanto Pablo como Silas, los dos son ciudadanos. ¿Qué implicaba para los magistrados? Implicaba perder su puesto de trabajo, su posición, implicaba cárcel y hasta podía implicar muerte. Así de severas eran las leyes para proteger a los ciudadanos romanos. Eran leyes específicas para eso. Cómo debían ser tratados los ciudadanos romanos. Y ahora Pablo agarra y les dice,
ustedes me azotaron públicamente, sin tener sentencia, y siendo yo un ciudadano romano. Y nos pusieron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. Miren cómo Pablo marca, ustedes nos ofendieron en público, hicieron de nosotros un espectáculo, todo el mundo se burló, todo el mundo nos maltrató, todo el mundo, y ahora quieren largarnos así. Porque claro, ¿cuál es la reacción? El versículo 38. ¿Cuál es la reacción de los magistrados? Cuando Pablo dice, miren, ustedes vienen ahora y me quieren hacer salir por la puerta de atrás, pero ustedes me azotaron públicamente sin tener una condena firme, yo soy ciudadano romano. Cuando se enteran de eso, los alguaciles, la policía va y les dice a los jueces, dice el hombre que está preso que vayan ustedes, porque ustedes lo azotaron, ustedes no lo habían condenado, no tenían nada contra él, y encima es ciudadano romano. ¿Cómo que ciudadano? Sí, ciudadano romano. Y ahí se dan cuenta ellos. ¿Qué macanón nos mandamos? Está en riesgo todo está en riesgo. ¿Y qué hacen? Hacen lo que Pablo dice, van. Los mismos que ayer estaban sentados en el trono de jueces y que dijeron, denle unos buenos azotes, ahora vienen y les ruegan, vienen. Son ellos los que van a la cárcel. Un juez no va a visitar a la cárcel. ¿Vieron cuando un preso tiene que ir a un juzgado y todo? Es un lío, porque hay un montón de policía, pero hay que llevarlo al juez. ¿Por qué? Porque el juez es el que tiene importancia, ¿no es cierto? La persona con autoridad muchas veces es difícil que vaya y se acerque a vos. Es al revés. Vos te tenés que acercar a la persona con autoridad. ¿Quién fue el único que hizo eso? El Señor, Él descendió de su trono. Pero en realidad los reyes no vienen a tu casa, vos tenés que ir. Y los jueces, ellos no van a ver a nadie, pero claro, ahora se dieron cuenta del macanón que se mandaron y de las posibles consecuencias. Y Pablo dice que vengan ellos y nos saquen ellos. Y que hagan público que actuaron mal contra nosotros. Y vienen, los jueces vienen, y dice que les rogaron. ¿Imaginan la escena ustedes? El preso, que todavía, aunque los carceleros le habían limpiado las heridas, todavía estaba herido, había estado en una prisión. Y el juez rogándole, diciéndole, no, váyanse, están libres, les pedimos perdón, pero váyanse. No. Y les piden, por favor, dejen nuestra ciudad. Pablo no es tonto, él sabe que se van a oponer. Pablo actúa con astucia, para mí Pablo actúa con astucia. Pablo revela su ciudadanía romana precisa en el momento justo, para que ellos se entiendan y para causar un impacto. Pablo entiende lo que está haciendo. Pablo les dice, ustedes se pensaron que estaban metiendo a la prisión a 2 rabinos judíos, que no pasa a nadie. Si ustedes nos pegaban un latigazo, nadie iba a decir nada. Porque acá ni siquiera había una colonia judía importante e influyente. Porque en otras ciudades sí había. Acá había un grupito de mujeres que se juntaban en el río. ¿Quién va a reclamar por nosotros? Nadie. ¿Quién va a decir, qué injusto, los metieron presos sin juzgarlos? ¿Quién va a decir algo? Nadie. Pero cuando Pablo dice, pero yo soy ciudadano romano. Y ustedes actuaron injustamente. Porque la pregunta, porque yo me tengo que preguntar acá, ¿qué quiere Pablo? ¿Pablo está ofendido? ¿Pablo quiere ser reconocido él? ¿Qué quiere él? Porque si Pablo quiere que a él se le reconozca algo, Pablo también tiene un problema. La lealtad de su corazón es hacia sí mismo. ¿Qué quiere él? ¿Ser reconocido? Quiere que... Porque cuando nosotros somos egoístas y alguien nos ofende, nosotros queremos que nos venga. Nuestro orgullo es satisfecho cuando alguien viene y se humilla delante de nosotros. ¿O no? No debiera ser así. El Señor va a moldear nuestros corazones para que no necesitemos que el otro se humille delante de nosotros. En el Evangelio el Señor moldea nuestros corazones para que nosotros podamos perdonar y amar incluso si el otro no nos viene a pedir perdón. Y Pablo es un ejemplo de eso. Yo tengo que pensar acá. Pablo no es que él ahora se las creyó y
dice, a mí vengan y a mí si no vienen y no me piden perdón, le voy a hacer un lío bárbaro, los van a echar a ustedes. ¿No? ¿Han visto ustedes? Yo a veces veo en los noticieros esos que los para la policía, porque van medio tomados, ¿viste? Y alguno dice, ¿vos sabés quién es mi papá? Si mi papá es abogado, te voy a hacer echar, qué sé yo, decime tu nombre, le dicen a la policía. ¿Lo han visto? Y esa es la reacción de alguien que está ofendido. ¿Es eso lo que Pablo está haciendo? No. ¿Y entonces qué es lo que está haciendo? Porque la lealtad del corazón de los magistrados era hacia ellos mismos. Ahora, la lealtad del corazón del Pablo, ¿hacia quién es? Al Señor. ¿Nosotros podemos afirmar esto de Pablo? Sí, claro. Sí, claro. Pablo hace lo que hace movido por amor al Señor, por lealtad al Señor. ¿Y cómo Pablo va a demostrar esa lealtad al Señor y que lo que hace él está hecho pensando no en Pablo, no en que Pablo fue ofendido, no que Pablo fue apedreado? Es más, Pablo en algún momento va a decir que esa es su gloria, haber sufrido por el Señor. Es su corona esa, haber sido tenido digno de sufrir por nombre del Señor. Si alguien nos desprecia por causa del Señor, qué precioso que nosotros seamos identificados con nuestro Señor de tal manera que los otros nos desprecien. Aquellos que desprecian al Señor también van a despreciar a los del Señor. Y entonces, ¿qué mueve a Pablo? Leamos el verso 40. Y entonces, saliendo de la cárcel, ¿a dónde entraron? Se fueron. Arrancaron con la cola entre las patas. No. Entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. Y recién ahí se fueron. Haber apelado a la ciudadanía romana, haber producido temor en los magistrados, le permite ahora a Pablo decir, yo me voy, pero espere. Primero sáquenme para que todo el mundo vea que no hay nada de qué acusarme. Yo voy a estar con la iglesia. Fíjense, precioso. Habiendo visto a los hermanos. En estos días que Pablo estuvo en Filipos, no sabemos cuánto tiempo es. Un par de semanas fueron. Lidia se convirtió, el carcelero se convirtió, la jovencita endemoniada se convirtió y muchos más, porque ahora son los hermanos. Ya hay una iglesia. Y una iglesia que se reúne en la casa de Lidia. Y habiendo hecho esto Pablo y habiendo actuado así, ahora los magistrados, ¿qué tienen? Temor. Y Pablo de esta forma garantiza que la iglesia siga creciendo, siga sirviendo al Señor de una forma más segura. Los filipenses van a sufrir, van a sufrir. Van a ser perseguidos, van a ser perseguidos. Pero Pablo acá les está dando el ejemplo de cómo sufrir por causa del Evangelio, pero también está asegurándose de que la iglesia esta que inicia, que es una beba, sea protegida de alguna forma. Y entonces lo que mueve el corazón de Pablo acá es lealtad al Señor manifestada en amor a la iglesia. Y hay un detalle sobre el cual también quiero llamar la atención. En el próximo pasaje, Hechos va a dejar de hablar, acá también ya, termina, dice, los consolaron y se fueron. ¿Quiénes se fueron? Pablo y Silas. ¿Quién se queda? Lucas. En los pasajes anteriores, Lucas hablaba en primera persona del plural. Nosotros, nosotros, nosotros. ¿Y ahora qué dice? Ellos se fueron a Tesalónica. Si ellos se fueran, ¿quién se queda? Lucas. ¿A qué se queda? A seguir acompañando a la iglesia. A seguir guiando a la iglesia. Y entonces, la motivación, porque si nosotros lo leemos, yo lo leí muchas veces este pasaje y nunca lo estudié. Yo me doy cuenta de que Pablo no puede ser un egoísta, un pedante, un orgulloso. Porque la Biblia, eso iría en contra de todo lo demás que la palabra nos enseña acerca del corazón de Pablo. Pero ¿cómo Pablo acá estaba amando a Dios? Así, protegiendo a la iglesia.
De esta forma, él se asegura que al menos durante un tiempo los magistrados no van a molestar a los hermanos, que la iglesia va a poder establecerse, va a poder crecer libremente. La iglesia en Filipos es una iglesia que va a sufrir mucho. Y entonces Pablo se encarga de prepararla para eso. Y entonces, este es el contraste, hermanos. Un corazón cuya lealtad es una lealtad egoísta hacia sí misma, o un corazón cuya lealtad está puesta en el Señor. Un corazón cuya lealtad está puesta en el Señor no piensa en sí mismo, nunca actúa por comodidad, nunca actúa por conveniencia, porque ese es un riesgo que nosotros tenemos también. Tomar las decisiones más fáciles, tomar las decisiones que menos nos cuesten. El sacrificio irracional e innecesario no es algo que el Evangelio demande, pero muchas veces el Evangelio va a demandar que nosotros sacrifiquemos nuestro egoísmo y nuestro orgullo. Si nuestra lealtad es para con el Señor, nosotros vamos a tomar decisiones que honren y glorifiquen al Señor, siempre. Pablo podría haber evitado los latigazos y la cárcel, y no lo hizo. Y sacó la carta de la ciudadanía solamente cuando fue necesario. ¿Por qué? Porque Pablo no está pensando en Pablo. Pablo está pensando en Dios, en la gloria de Dios y en lo que Dios quiere hacer, que es salvar y cuidar a su iglesia y hacer crecer a su iglesia. Y entonces él actúa así. Y así nosotros debemos actuar. Cuando nuestra lealtad no es para Dios, vamos a vivir con temor del hombre, buscando que las cosas no cambien, que todo siga igual, que sea cómodo. Vamos a procurar la aprobación de los demás, el reconocimiento. Vamos a querer cuidar nuestra imagen y nuestra posición. Un corazón así, que busca eso, es un corazón con una lealtad egoísta y centrada en sí mismo. Yo sé de lo que les hablo, ¿no? Todos nosotros tenemos en nuestro corazón esta tendencia. Cuando nuestra lealtad no es para Dios, también vamos a pensar en términos de conveniencia, todo en términos de conveniencia. Incluso hasta podemos caer en hacer lo correcto por temor, por astucia malsana, por cuidar nuestra reputación. Ahora, cuando nuestra lealtad sí es para Dios, tomamos nuestras decisiones pensando no en lo que los demás piensan, no en lo que nos conviene, sino en lo que glorifica más a Dios. Cuando nuestra lealtad es para Dios, el Evangelio nos despoja del egoísmo y actuamos movidos por el amor. Amor a Dios que se traduce en amor a los suyos. Siempre. El Evangelio hace eso. El Evangelio cambia la lealtad de nuestro corazón. Sin Cristo, nuestro corazón es leal egoístamente a sí mismo. Y el egoísmo, porque muchas veces nosotros vamos a escuchar mensajes así, no, vos tenés que cuidarte un poco más vos, tenés que pensar un poco más en vos mismo. La Biblia nos llama a pensar en nosotros mismos. Justamente ayer estaba traduciendo un artículo que hablaba del autoexaminarse. La Biblia nos llama a pensar en nosotros mismos. Lo que no nos llama la Biblia es a centrarnos egoístamente en nuestros intereses. Si nosotros pensamos siempre en satisfacer nuestro corazón, tenemos que recordar que nuestro corazón es engañoso y que nos lleva a la destrucción. Ahora, un corazón que es leal a Dios piensa en honrar y glorificar y servir a Dios, y lo hace en el servicio a los que son de Dios. La preocupación de Pablo no era Pablo. Cada vez que Pablo se preocupó por sí mismo, en realidad estaba pensando en la misión. ¿Se acuerdan? Hay una parte donde Pablo dice, yo estoy acá preso y me parece que me van a matar. No sé qué va a pasar. Y él dice, pero si yo vivo, vivo para Cristo. Y si muero, muero para estar con Cristo. Pero quisiera vivir, dice. ¿Por qué? ¿Porque le tiene miedo a la muerte?
Si yo quisiera vivir un poco más. ¿Por qué? Porque pienso que todavía el Señor quiere hacer cosas conmigo. El Señor quiere que yo siga predicando. Y entonces Pablo ahí, en esa prisión, probablemente a punto de morir, como también hoy nos leía Néstor, decía, estuvimos en peligro de muerte y confiamos en el Señor. Pero Pablo quiere vivir, pero no lo hace por forma egoísta o de forma egoísta. Quiere hacerlo para seguir sirviendo al Señor. El Evangelio hace en nosotros, hace que el corazón nuestro sea leal ahora a Cristo y busque obedecer a Cristo. Que ese sea siempre. Nosotros vamos a examinarnos a nosotros mismos en nuestras intenciones para buscar eso. Amén. Oremos.